Una noche fría en las montañas de Colombia. Una joven madre salió de casa con su hija de 3 años en brazos y nunca regresó. Días después, encontraron sus cuerpos enterrados bajo tierra. El asesino no era un desconocido, sino un familiar de sangre. ¿Quién podría ser tan despiadado? ¿Y por qué lo hizo? Para Segundo Delgado y Noralba Torres, ese día fue el inicio de una oscuridad sin fin. El dolor les arrancó el deseo de seguir adelante. Un dolor tan agudo y gélido como el aire que se respira en los campos del sur del país. Sin embargo, 26 años atrás, esta pareja campesina vivía días de verdadera felicidad. El motivo tenía nombre: María Isabel, la menor de sus 4 hijos. Su llegada llenó de alegría la pequeña finca que ambos habían construido con esfuerzo en la cima de la vereda San Gabriel, a 1 hora de Pasto. Su nacimiento fue celebrado como una bendición enviada por Dios. La niña era hermosa, de piel muy blanca y carácter cariñoso. La casa se iluminó con su presencia. Segundo, ya con 73 años, aún guarda vivos los recuerdos. La pequeña lo engañaba con ternura cuando quería llorar. Era dulce, juguetona, incansable. Corría tras ella por la finca hasta quedarse sin aliento. Su hermana Dalila la recuerda como la consentida de todos. Era la más pequeña, la que más amor recibía. Su niñez fue tranquila, tan serena como las mañanas frescas entre el ganado y la tierra fértil. Pero esa paz se rompió cuando María Isabel cumplió 15 años. Una noticia inesperada sacudió la casa con la fuerza de un trueno. Estaba embarazada. La adolescente, que apenas salía de la infancia, había cruzado un umbral sin previo aviso. Su familia, incrédula, quedó en silencio ante la revelación. Floralba, su madre, asimiló la noticia con dolor, pero también con decisión. No la castigaría, la cuidaría. En 2008, María Isabel dio a luz a Kevin, un bebé gordito con los mismos ojos negros que su madre. El padre, un jornalero de la vereda, no asumió ninguna responsabilidad, fue rechazado y desapareció. Fueron los abuelos quienes asumieron el apoyo. Pese a la adversidad, María Isabel nunca se rindió. Había heredado la firmeza y el empuje de las mujeres del campo. Era trabajadora, constante, decidida. Buscaba el sustento diario en cualquier labor que apareciera. Luchaba cada día por mantener a su hijo. Nunca le faltó comida a Kevin, porque su madre nunca le dio la espalda al trabajo ni a la vida. Cuando María Isabel cumplió 18 años, tomó la decisión de trasladarse a la ciudad de Pasto. Allí consiguió trabajo como cocinera y permaneció durante casi 1 año. Sin embargo, con el tiempo, su familia descubrió la verdadera razón de su mudanza. Había querido ocultar que estaba embarazada por segunda vez. Durante ese tiempo, llevó el embarazo en secreto. Sus padres no supieron nada hasta que fue demasiado evidente. Aunque algunos rumores comenzaron a circular, ella nunca les habló directamente. Su madre sospechaba, pero María Isabel evitaba cualquier conversación sobre el tema, temiendo un regaño. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió el silencio. Un día, en una visita a la ciudad, sus padres se llevaron una sorpresa. María Isabel los recibió con una bebé en brazos. La niña se llamaba Alice 11 Niños. A pesar de la sorpresa, sus abuelos se enamoraron de inmediato de la pequeña. Era una bebé adorable, con poco cabello, pero con una ternura que conquistaba a cualquiera. No obstante, hubo un detalle importante que la joven jamás reveló. Nunca dijo quién era el padre de su segunda hija. Ante las preguntas constantes de su madre, siempre respondía con evasivas. Nunca dio una respuesta, ni siquiera cuando le aseguraron que solo querían saber, no juzgar. En 2011, María Isabel decidió regresar a su vereda, donde desde pequeña había aprendido a ser fuerte y trabajadora. Tenía entonces 22 años y era una campesina muy querida en el corregimiento de El Socorro. Trabajaba en los cultivos de papa durante el día y por las noches cuidaba a sus 2 hijos. Su amiga Adriana solía acompañarla en esas largas jornadas. Ambas recogían cosechas mientras compartían risas y anécdotas. María Isabel era una persona alegre, incansable, siempre dispuesta a trabajar.
Pero el 23 de noviembre de 2013, todo cambió. La alegría que la caracterizaba comenzó a desvanecerse, como la niebla helada que cubre las montañas al amanecer. Ese día, según contó su madre, María Isabel expresó su intención de salir un momento, llevando en brazos a su hija de apenas 3 años. Era de noche y la niña estaba enferma. Aún así, María Isabel insistió en que solo sería un momento. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y ni ella ni la niña regresaron. La angustia se apoderó de Noralba y Segundo. Esa noche fue de desvelo. María Isabel no regresó. La oscuridad se alargó con la ausencia, y el amanecer no trajo consuelo. Al día siguiente, Noralba pensó que quizás su hija y su nieta habían pasado la noche en casa de la abuela, pero al preguntar, nadie sabía nada. La inquietud comenzó a crecer. María Isabel tampoco apareció esa mañana para ordeñar las vacas, una tarea que cumplía con puntualidad todos los días. Para su madre, aquello fue una clara señal de alarma. Empezó a buscarla entre los familiares más cercanos. Preguntó en cada casa, en cada rincón. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Fue de amigo en amigo, preguntando si alguien tenía idea de dónde podían estar. No hubo respuestas. Ante el silencio y la incertidumbre, Noralba y Segundo decidieron acudir a la policía. La denuncia fue recibida por el subintendente José Ángel Mantilla, investigador de la SIJIN de Pasto, quien se trasladó con su equipo hasta el corregimiento de El Socorro. La primera hipótesis que manejaron estuvo relacionada con una posible extorsión. En la zona operaban grupos delincuenciales, y María Isabel era propietaria de terrenos amplios y ganado. No parecía descabellado que hubiese sido víctima de un secuestro. Sin embargo, no existía ninguna llamada, ninguna exigencia. Nadie había intentado comunicarse con la familia. La teoría no se sostenía. La investigación continuó. Otra posibilidad fue considerada. En el sector se habían reportado casos de niños desaparecidos. Al estar sola con una niña pequeña, cabía pensar que ambas pudieron haber sido raptadas, pero tampoco había indicios de un robo. Nadie las había visto. Nadie había escuchado nada. El investigador tampoco descartó otra opción, que María Isabel se hubiese marchado por voluntad propia. Era una hipótesis común en este tipo de desapariciones. Incluso algunos familiares comenzaron a considerarlo. Tal vez se había ido con alguien, pensaban. Tal vez con un novio. Noralba revisó las pertenencias de su hija buscando señales de una partida planificada. Ropa nueva, documentos, algún dinero. Todo estaba ahí. La ropa, usada y sin usar. Los papeles, incluso algo de plata guardada. No faltaba nada. Eso les dejó una certeza clara tanto a la familia como a los investigadores. María Isabel no había tenido intención de irse. Pero entonces, ¿dónde estaban ella y su hija? Ya habían transcurrido 3 días desde la desaparición de María Isabel y su hija, y para Noralba, cada minuto era una tortura silenciosa. No encontraba descanso. Caminaba sin pausa desde su casa hasta la vereda San Gabriel. Luego bajaba al corregimiento de El Socorro, preguntando en cada paso si alguien las había visto. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Desesperada, recorría las calles, golpeando puertas, pidiendo ayuda. Mientras tanto, su esposo, Segundo, también emprendía su propio viacrucis. A sus 73 años, cada búsqueda era un sacrificio físico. Caminaba entre casas de familiares, confiando en encontrar algún indicio, alguna pista, pero todo era silencio. No había rastro. El subintendente Mantilla tampoco bajó la guardia. A pesar del hermetismo del caso, insistía. Si en las veredas no había señales, era posible que María Isabel hubiera regresado a la ciudad. En efecto, la joven solía viajar a Pasto desde la vereda San Gabriel, así que el investigador decidió seguir esa línea. En la ciudad, se activaron labores de patrullaje. Buscaron en las avenidas principales, parques, hospitales, cualquier sitio donde pudiera estar. Al principio, hacían 2 recorridos diarios. Luego, aumentaron a 5 o 6 patrullajes al día, incluyendo operativos nocturnos. Pero la ciudad tampoco arrojaba respuestas.
no había rastro de María Isabel ni de su hija. Ante la falta de avances, Segundo tomó la iniciativa. Reunió a sus vecinos, pidió apoyo y organizó su propia búsqueda. Con la ayuda de jornaleros del sector, formó un grupo que recorría las montañas desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba. Cada rincón, cada sendero, cada quebrada fue explorada. Wilmar Miramar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Gabriel, encabezaba los operativos de búsqueda. Junto a otros voluntarios, subía por las laderas más altas, revisando orillas y parajes ocultos, con la esperanza de encontrar algún indicio del paradero de María Isabel y su hija. 5 días después de la desaparición, el misterio se rompió. Fue un jornalero quien dio con la pista decisiva. El 28 de noviembre, mientras inspeccionaban una zona apartada, encontraron algo que no encajaba con el paisaje. Un trozo de tierra removida, unas totoras apiladas y un tronco mal acomodado. Al escarbar un poco, apareció lo impensable. Unos dedos asomaban entre la tierra. Al remover con más cuidado, se hicieron visibles también los pies. El hallazgo fue estremecedor. El grupo se detuvo de inmediato y dio aviso a las autoridades. El subintendente José Ángel Mantilla, quien llevaba el caso, recibió la llamada. De inmediato, el equipo de criminalística de la Sijín de Pasto se trasladó hasta el sitio. Lo que las autoridades hallaron en ese terreno del corregimiento, el socorro dejó a todos en shock. Los cuerpos de María Isabel y su hija Alison fueron encontrados enterrados, con evidencias claras de que sus muertes no fueron accidentales. Ambos presentaban signos evidentes de agresión y llevaban varios días desaparecidos. La escena apuntaba a un crimen de extrema violencia. Los investigadores contemplaron varias hipótesis sobre lo ocurrido, basándose en los hallazgos forenses. Noralba y Segundo recibieron la noticia que toda su alma había querido evitar. El hallazgo de los cuerpos de María Isabel y la pequeña Alison fue un golpe devastador. El dolor se instaló en sus vidas como una herida abierta, imposible de cerrar. Para Noralba, aquello fue más que una pérdida, fue el quiebre total de su mundo. Sentía como si la mitad de su vida se hubiese ido con su hija. Todos los días se despertaba con la misma pena, con la misma tristeza. No encontraba consuelo. Incluso llegó a suplicar, en su dolor, que la muerte la llevara junto a María Isabel. Pero el alivio no llegó. Segundo tampoco podía soportar el vacío. La pérdida violenta de su hija y su nieta quedó marcada para siempre. Sabía que nunca podría olvidarlas, ni siquiera al llegar su propia hora. La esperanza de verlas regresar algún día se apagó de forma definitiva. Quedaba ahora la angustia de enfrentar lo inexplicable. ¿Cómo contarle a Kevin que su madre y su hermanita habían sido asesinadas con tanta crueldad? La aparición de los cuerpos marcó un nuevo punto en la investigación. El subintendente, José Ángel Mantilla, centró su atención en el terreno donde fueron halladas. Lo primero fue identificar al propietario, Gilberto, un tío de María Isabel y bisabuelo de Alison. Desde el principio, su actitud levantó sospechas. Se mostró nervioso, evasivo, se alejó de los investigadores y evitó dar detalles. Más extraño aún era que no hubiera notado nada fuera de lo común en su finca la noche de los crímenes, pese a que María Isabel había recibido un disparo. Para Mantilla, resultaba inverosímil. Nadie podía ingresar a ese terreno sin el permiso del dueño. Para la policía, Gilberto Saavedra se convirtió en el principal sospechoso por el doble homicidio de María Isabel y su hija Alison. Ante la pregunta directa sobre si había asesinado a su sobrina y a su sobrina nieta, Gilberto lo negó tajantemente. Sin embargo, la madre de María Isabel no compartía su certeza. Desde el primer momento, comenzó a sospechar de él. Y un detalle que reveló terminó por inquietar aún más al subintendente Mantilla. Gilberto no asistió al velorio. La ausencia resultaba sospechosa. Cuando se le preguntó por qué no había ido, su respuesta fue evasiva. Dijo que un amigo le advirtió que los hermanos de la fallecida estaban furiosos y que si lo veían, podrían agredirlo. Para la policía, esa explicación no bastaba. Los investigadores decidieron registrar la casa de Gilberto en busca del arma homicida o de cualquier objeto que pudiera esclarecer el crimen.
Sin embargo, no encontraron nada. No había revólver, ni rastros de sangre, ni evidencia física que lo vinculara de forma directa. Tampoco había un motivo aparente. La relación entre Gilberto y María Isabel era buena, sin antecedentes de conflicto. Ante la falta de pruebas concretas, Gilberto fue descartado como sospechoso principal. Entonces surgieron nuevas preguntas. ¿Quién había asesinado con tanta crueldad a la joven campesina y a su hija? ¿Y por qué los cuerpos habían sido enterrados precisamente en ese terreno? La investigación giró hacia otras personas que vivían en la misma propiedad. Uno de ellos era Milton Isidro Saavedra, hijo de Gilberto y primo de María Isabel. La policía decidió entrevistarlo. Milton se mostró tranquilo y colaborador. Aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido con María Isabel y Allison. Su versión en principio no levantó sospechas, pero Mantilla no podía conformarse con eso. Había que verificar sus palabras. Los agentes se dirigieron al billar del corregimiento El Socorro, lugar donde Milton afirmó haber estado la noche del crimen. Allí entrevistaron al administrador del local. El hombre confirmó que Milton estuvo en el billar, pero señaló algo que no coincidía con la versión que el joven había dado a la policía. Milton había dicho que se retiró del lugar de madrugada. Sin embargo, según el administrador, él se fue alrededor de las 6 de la tarde. Ahí nació una grieta en su coartada. Si Milton no estuvo en el billar después de las 6 de la tarde, ¿dónde había estado realmente durante esas horas clave? Ante tantas dudas acumuladas, el subintendente Mantilla decidió volver a entrevistar a la madre de María Isabel. Le preguntó si tenía más información, algún detalle que pudiera arrojar luz sobre el caso. Fue entonces cuando la mujer reveló una pista decisiva. El día de su desaparición, María Isabel le comentó que tenía una cita con su primo, Milton Isidro Saavedra. Esa revelación cambió el rumbo de la investigación. La gran pregunta para el equipo judicial fue inmediata. ¿Por qué Milton había ocultado ese encuentro? ¿Por qué negó haber visto a su prima ese día? Cuando la policía volvió a interrogarlo, esta vez con la nueva información en mano, Milton reaccionó de forma nerviosa y hostil. Se mostró agresivo y repetía que no tenía nada que ver con la muerte de María Isabel ni de Allison. A pesar de sus negativas, los investigadores percibieron evasivas. Seguía insistiendo en su coartada, que había salido tarde del billar, pero todo apuntaba a que escondía algo. Ante las inconsistencias, Mantilla y su equipo comenzaron a investigar a fondo la relación entre Milton y María Isabel. A simple vista, no había motivos aparentes para un conflicto. Eran primos cercanos, se habían criado juntos y compartían una relación familiar estrecha. María Isabel solía visitar con frecuencia la casa de Milton y su familia, pasando días allí sin problemas. Pero entonces llegó una nueva prueba que colocó a Milton aún más cerca del centro del caso. En la escena del crimen, la policía había recogido un teléfono celular que pertenecía a María Isabel. El análisis de ese dispositivo fue revelador. Los registros demostraron que María Isabel y Milton se comunicaron por teléfono en 3 ocasiones, la misma tarde en que ella desapareció. Esas llamadas ocurrieron justo antes de que saliera de su casa con su hija. Esto confirmaba 2 cosas. Primero, que Milton sí había hablado con María Isabel ese día. Segundo, que había mentido al decir que no tuvo contacto con ella. Esa mentira colocaba un peso adicional sobre su testimonio. Para el subintendente Mantilla, quedaba claro que esa noche sí hubo un encuentro entre María Isabel y su primo. Sin embargo, el hecho de que se vieran no era, por sí solo, una prueba de culpabilidad. Aún faltaba responder la pregunta más difícil. ¿Qué motivo tendría Milton para dañar a su propia prima y a su sobrina? Según el testimonio de la madre de la víctima, la noche de su desaparición, María Isabel le dijo que saldría a encontrarse con Milton. Los registros de llamadas del celular de la joven confirmaban esa versión. Hubo varias comunicaciones entre ambos ese mismo día. Sin embargo, Milton seguía negando haber visto a su prima. Insistía en que pasó la noche en un billar con unos amigos hasta altas horas, aunque el dueño del lugar aseguraba que se había ido a las 6 de la tarde. A pesar de las contradicciones, el investigador aún no contaba con una prueba concluyente para demostrar que Milton estaba mintiendo.
Pero la investigación dio un giro crucial cuando llegó hasta María Magdalena, la mejor amiga de María Isabel. Ella reveló un secreto que cambió por completo el rumbo del caso. Entre María Isabel y su primo Milton existía una relación sentimental, una relación clandestina de la que había nacido Alison Selena, la hija de ambos. María Isabel había ocultado ese vínculo a su familia durante años. Solo se lo confesó a su mejor amiga. A su madre nunca se lo dijo, a pesar de que ésta le insistía una y otra vez para que revelara quién era el padre de la niña. María Isabel siempre respondía lo mismo, que ese secreto se lo llevaría a la tumba. Ese secreto ahora salía a la luz, y con él, una nueva pregunta para el investigador Mantilla. ¿Por qué un hombre que había sido pareja sentimental de María Isabel y padre de su hija habría decidido terminar con sus vidas? María Magdalena añadió otro dato clave. Pocos días antes del crimen, María Isabel le había contado que ese miércoles tenía una cita para hacerse una prueba de ADN. 3 días antes de su desaparición, María Isabel fue con su primo Milton Isidro Saavedra a una sede del ICBF en la ciudad de Pasto para realizar una prueba de ADN. El objetivo era confirmar si Alison Selena era hija biológica de Milton. En ese mismo lugar, María Isabel presentó una demanda contra su primo, debido a que él no quería reconocer ni asumir la responsabilidad legal por la niña. A partir de esa demanda, según los testimonios, comenzó un conflicto grave entre ambos. María Magdalena, amiga cercana de María Isabel, relató a la policía que Milton se volvió agresivo. Según le contó la joven, él la había tomado del cuello y la amenazó con matarla si continuaba con el proceso legal. Ante esto, María Isabel expresó su temor y aseguró que, si algo le pasaba, Milton sería el responsable. De acuerdo con lo que María Magdalena compartió con las autoridades, Milton era consciente de que con la demanda y la prueba de ADN saldría a la luz un secreto que había mantenido oculto durante años: su relación sentimental con su prima hermana. Constantemente la amenazaba para que no dijeran, insistiendo en que ni su familia ni la de ella podían enterarse. María Isabel había guardado ese secreto por 3 años, pero estaba decidida a contar la verdad para que Milton reconociera legalmente a Alison y ayudara económicamente en su crianza. La amiga también mencionó que Milton le había entregado dinero en 2 ocasiones, alrededor de 230,000 pesos, pero siempre en secreto, argumentando que no quería que sus padres lo supieran porque lo regañarían. Con esta nueva información, el subintendente José Ángel Mantilla decidió volver a interrogar a Milton. Durante la entrevista, le reveló que ya sabían de la relación amorosa que mantenía con María Isabel Delgado. Milton se puso nervioso y asustado, y finalmente admitió que sí había existido un romance entre ambos. Sin embargo, aseguró que solo hacía poco tiempo se había enterado de que Alison era su hija. El subintendente no creyó esa afirmación y solicitó el reporte de las señales del celular de Milton para determinar su ubicación exacta la noche del 23 de noviembre de 2013, cuando desaparecieron María Isabel y su hija Alison. El subintendente, José Ángel Mantilla, confirmó que los resultados del análisis de las antenas de señal del celular de Milton Isidro Saavedra permitieron comprobar que su versión inicial era falsa. En un principio, Milton había declarado que la noche de la desaparición de María Isabel y su hija Alison se encontraba en un billar del corregimiento El Socorro. Sin embargo, los datos obtenidos a través del rastreo de su celular revelaron que en realidad estuvo en la vereda San Gabriel, exactamente en el lugar donde más tarde aparecerían los cuerpos de las víctimas. Con esta información, la policía pudo desacreditar completamente la coartada de Milton. Las pruebas eran suficientes. En marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación solicitó y obtuvo una orden de captura contra Milton Isidro Saavedra por el asesinato de María Isabel Delgado y su hija Alison Selena. A pesar de las pruebas presentadas, Milton no aceptó los cargos. El fiscal Isaac Oviedo, encargado del caso, centró su estrategia en demostrar ante el juez que Milton tenía tanto el motivo como el comportamiento para cometer el crimen. La fiscalía argumentó
que el móvil principal era el interés de Milton en mantener en secreto su paternidad y la relación sentimental que había tenido con su prima hermana. Se presentó evidencia de que Milton había amenazado y agredido previamente a María Isabel por haberlo denunciado legalmente. Aunque Milton nunca reconoció su responsabilidad, el 9 de septiembre de 2016 fue declarado culpable como autor material del doble homicidio y del porte ilegal de arma de fuego. Fue condenado a 37 años de prisión. Actualmente, cumple su condena en una cárcel de la ciudad de Pasto. Como en el proceso judicial no existían pruebas técnicas, como ADN, que vincularan directamente a Milton Saavedra con los cuerpos de María Isabel y Alison, su abogado, Luis Peña, presentó una apelación. Peña argumentó que no había ninguna prueba directa contra su defendido. Ningún testigo lo había visto cometer el crimen ni enterrarlos, y que lo que existía eran solo conjeturas y sospechas, no indicios concretos. La pareja actual de Milton, madre de sus 2 hijas, también salió en su defensa, afirmando que él no era capaz de hacerle daño a nadie y que siempre había sido una buena persona. Sin embargo, para el subintendente José Ángel Mantilla, no quedaban dudas. Según él, Milton mató a María Isabel y a su propia hija con el único fin de evitar que se supiera que era el padre biológico de la niña. Cuando se le preguntó a Noralba Torres, madre de María Isabel, si creía que Milton había actuado solo para evitar la responsabilidad como padre, su respuesta fue clara. Por negarle la alimentación a la niña, le quitó la vida. Lo hizo para deshacerse de ambas y continuar su vida como si nada hubiera pasado. Según ella, Milton simplemente no quiso hacerse cargo de su hija porque temía ser reprendido por sus propios padres. Según el testimonio de María Magdalena, horas antes de desaparecer, María Isabel le contó que Milton la había citado en la orilla del río. Le dijo que le entregaría una ropa que había comprado para la niña. María Isabel, creyendo en su palabra, aceptó. Estaba ilusionada. Pensó que finalmente Milton asumiría su responsabilidad como padre. Dijo que estaba contenta, que por fin él iba a ceder, pero fue una trampa. María Isabel acudió a la cita, sin saber que sería la última, aunque medicina legal no logró confirmar si hubo abuso sexual antes del homicidio. La policía consideró que pudo haber sufrido agresión previa al homicidio. El único consuelo de su familia es la esperanza de que se haga justicia. Una justicia verdadera, larga, firme, como dijo su madre, que la condena no fuera corta, sino de 80 años, al menos. El pequeño Kevin, hijo mayor de María Isabel, todavía imagina una vida en la que su madre y su hermanita siguen con él. Le dice a su abuela que a veces siente que están cerca, que juegan juntos, que su mamá está a su lado, y su hermanita baja a buscarlo. Milton intentó enterrar un secreto para siempre, pero hasta la verdad más oscura, tarde o temprano, sale a la luz. Días después del asesinato, la prueba de ADN confirmó que él era el padre biológico de Alison Selena. Así se reveló el secreto que tanto se intentó esconder. Un secreto que terminó condenando a toda una familia. ¿Qué opinas sobre el silencio que mantuvo María Isabel durante tantos años? ¿Puede un secreto familiar justificar un crimen tan grave? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal.